Hablando de bandas importantes en la historia del heavy metal, nos encontramos, y es casi imposible no mencionar, a Death, la banda prácticamente pionera de uno de los géneros musicales extremos más bizarros y fuertes de esta rama de la música, el death metal. Fundada en el 83 en Orlando, Florida, y dueña de una escuela de incontables bandas creadas hasta la fecha, las cuales mencionan a Death entre sus influencias, y llevaron al death metal más allá de lo que comenzó siendo. Death actualmente, aunque nunca haya sido en su momento un éxito comercial, es reconocida como la banda de mayor importancia e influencia del death metal, además de también ser dueña de una calidad musical impresionante en cada uno de sus lanzamientos de estudio. Así que en el día de hoy, para conocer mejor a una de las bandas más notorias del metal en general, acá te traigo 10 curiosidades sobre Death. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. Human es el cuarto álbum de estudio de Death, y a partir de este álbum, el logo que la banda mostró en sus lanzamientos anteriores con gotas de sangre y telarañas en la D, cambia a uno más limpio sin estos detalles. Este es uno de los discos que más tiempo le llevó a terminar a la banda con respecto al proceso de mezcla, ya que la empresa Sony increíblemente perdió la cinta original de las mezclas del álbum, así que tuvieron que remezclar todo el álbum desde cero nuevamente. A pesar de esto, Human es el disco más vendido de Death hasta la fecha, teniendo más de 100.000 copias vendidas en los Estados Unidos y más de 600.000 en todo el mundo. Si bien en este álbum participó Steve DiGiorgio y se fue luego de su grabación, la canción Cosmic Sea fue grabada por la mitad entre Scott Carino, su reemplazo, y él. Carino grabó la primera mitad del bajo de la canción y DiGiorgio grabó el resto del tema, incluido el solo de bajo. Este tema también aparece en el juego de computadora Damage Incorporated. En las notas del álbum, la banda rindió homenaje al bajista de Atheist, Roger Patterson, quien murió en un accidente automovilístico en febrero del 91. Y el tema God of Thunder es un cover de Paul Stanley de Kiss, el cual originalmente estaba disponible solo en la versión japonesa del disco, pero se incluyó como una pista extra en la reedición de Relapse Records en 2011. Curiosidad número 2. Chuck Schuldiner es el creador tanto de Death como del death metal en general, incluyendo el técnico gracias a varios de los lanzamientos experimentales de la banda. Chuck es conocido en el mundo del metal como el padrino del death metal, aunque mencionó que se sentía incómodo con este apodo y que no cree que deba tomar todos los créditos por el death metal, ya que según él, solo es un chico más de una banda más de heavy metal. Chuck comenzó a tocar la guitarra a los 9 años y comenzó con Death en 1983, cuando apenas tenía 16 años. En el 86 se mudó a Toronto, Canadá, para unirse a la banda canadiense de thrash metal Slaughter, pero regresó 2 semanas después para continuar con Death. Otros proyectos en los que trabajó Chuck son su banda alterna Control the Need, con quienes sacó su único álbum en 1999, el supergrupo Voodoo Cult, en donde tocó la guitarra para el disco Jesus Killing Machine del 94, y tocó un solo de guitarra en el tema Sunsets Evolve de la banda Anaphobia en el 95. Curiosidad número 3. Mientras la banda sacaba discos bajo Relativity Records, a pesar de ser estos bastante exitosos, el grupo tenía que hacerlo todo por su cuenta. Buscar productores, estudios, promocionar su música, hacer los videos musicales, todo lo hacían ellos, mientras que el sello no los ayudaba en casi nada, por lo que según Chuck, la discográfica no los consideraba importantes, y nunca obtuvieron la atención que requerían. Y todo esto se debió al simple hecho de que en aquel momento Relativity ya no quería tratar con más bandas de metal, sino que empezó a darle más cabida al hip hop. Debido a esto y a que Roadrunner Records estaban atrás de la banda hace tiempo, decidieron firmar contrato con ellos, porque Chuck quería que la música de Death sea más accesible para la gente, pero solo con la condición de sacar un solo álbum, Symbolic, y no 3 como normalmente demandaban los sellos en sus contratos. Hacer que Roadrunner acepte esto fue fácil, ya que el sello estuvo atrás de ellos mucho tiempo, y aunque este disco se encuentra en la posición número 58 de los mejores álbumes de heavy metal de todos los tiempos, a Chuck no le gustó para nada la forma en la que se gestionó Symbolic, debido a que no se sacaron videos oficiales y no se hizo una promoción correcta del mismo, por lo que una vez terminado el contrato, la banda tachó a Roadrunner como un sello que no sabe de música, y terminaron aceptando la oferta de otro sello que también los estaba buscando, Nuclear Blast, con quien tuvieron una mejor relación musicalmente hablando, y sacaron el último disco de la banda. Curiosidad número 4. La portada de The Sound of Perseverance fue hecha por el artista Travis Smith, quien para crear a las personas desnudas que escalan la mórbida montaña, le tomó fotos a su amigo Mike, trepando una cerca en traje de baño. Estas fotos luego fueron retocadas con Photoshop, y aunque no parezca, todas las personas que se ven en la portada son la misma persona y el mismo modelo. Esta es la primera portada de Death que se realizó de forma digital, dejando atrás el estilo de dibujos y pinturas que venía empleando el antiguo artista del grupo Ed Repka. El concepto detrás de esta obra y detrás del título del álbum es que si algo trata de retenerte, disminuirte, cortarte o romperte el corazón, que encuentres tu fuerza en eso, en vos mismo. Mirá tu valía y perseverá. Para crear este arte se usó un poco como referencia a la portada del disco de Led Zeppelin llamado House of the Holy, el cual también muestra a personas desnudas escalando una elevación rocosa. Y en 2011, para la reedición del álbum por parte de Relapse, el artista creó una segunda portada de este álbum, la cual según él, a pesar de que junto con Chuck estaban contentos con el arte original, esta se acerca mucho más a la idea que el músico tenía en un principio cuando le presentó la idea. Curiosidad número 5.
Aparte de Steve DiGiorgio y Jane Hoogland, Dead también tuvo miembros de otras bandas famosas del metal. Antes de irse a Canadá con Slaughter, Chuck había reclutado al baterista de Dirty Rotten Imbéciles, Eric Wretched, con quien grabó el demo Back from the Dead, pero sin embargo Chuck no estaba contento con esta alineación en Dead, así que cuando volvió de Canadá reclutó al baterista de 17 años Chris Rayford, con quien grabó el demo Mutilation, que los hizo empezar a trabajar con Relativity Records. Chris estuvo en la formación de Dead hasta el segundo álbum de la banda, ya que Dead se encontraba en California, pero cuando Chuck decidió regresar a Florida, Rayford se quedó y fundó la banda Autopsy. Otros miembros que Dead tuvo de otras bandas tal vez no tan conocidas como las recién nombradas son Terry Butler y Bill Andrews del grupo de Death Metal Massacre y Sean Reinert y Paul Masvidal de la banda Cynic. Curiosidad número 6. Scream Bloody Gore es el álbum debut de la banda estadounidense, y aunque en los créditos del álbum aparece que John Hamm participó tocando la guitarra rítmica para el disco, esto es incorrecto, ya que Hamm estuvo en la banda por un corto periodo de tiempo, y no estuvo en ella durante la grabación del álbum, sino que Chuck grabó el bajo, la guitarra y las voces. Este sí es el único de toda la discografía de Dead que no se grabó en los estudios Morrisound Recording, aunque igualmente se tuvo que grabar dos veces. La primera vez se grabó en Florida, y aunque solo se grabaron las pistas de guitarra rítmica y batería, había ya varias canciones hechas, pero el sello quedó insatisfecho con la mezcla inicial, así que tuvieron que rehacer todo en Los Ángeles, y fue esta la sesión que se lanzó como el álbum completo. Además, ciertas canciones se inspiraron en películas de terror. Por ejemplo, Regurgitated Goods se inspiró en la película de 1980 City of the Living Dead. Beyond the Unholy Grave fue influenciada por la película del 81 The Beyond, y Zombie Ritual se inspiró en la película de 1979 llamada Zombie. Curiosidad número 7. Es realmente irónico y una completa pena que a las personas buenas y con ganas de vivir les toquen desgracias como estas. Chuck Schuldiner falleció en diciembre del 2001 a causa de un tumor cerebral, el cual se le fue diagnosticado en su cumpleaños número 32 en el 99. En una entrevista se describió a sí mismo como un amante de la vida, la amistad y los animales, y que le encantaría vivir para siempre si fuera posible. Chuck condenaba y rechazaba completamente el estereotipo del metal, en creerse uno superior a los demás por escuchar death metal o géneros extremos, además de también el estereotipo de los músicos que se consideren antivida y sean perjudiciales para los animales o para las personas. Él mencionó que si bien para Dead escribían cosas sangrientas, lo hacían al nivel de una película de terror, lo mismo con la religión. Chuck no es ni satanista ni tampoco aprueba poner creencias religiosas en la música para decirle a las personas en qué tienen que creer, y rechazaba por completo incitar a las personas a lastimarse o hacerse daño a sí mismas. Es más, Chuck creó todos los logos de Dead y llegó un momento de su carrera en el que la T dejó de ser una cruz invertida para ser una letra un poco más normal, y así de esta manera quitar de Dead cualquier cosa relacionada con las religiones. Aparte de esto, Chuck estaba en contra de las drogas y era pro abortista. Varias veces mencionó en entrevistas que esto debería ser legal, que si él fuese una mujer, le gustaría tener la opción de tener un hijo o no, ya que en Estados Unidos muchos recién nacidos son asesinados porque no eran deseados, por lo que para él es mejor abortar antes que matar a un bebé, o traerlo al mundo para que sufra. Curiosidad número 8. Cuando Chuck estuvo enfermo, muchas personas de la escena del metal salieron a darle una mano a él y a su familia para conseguir fondos para su cirugía, la cual salía un total de $70,000. Así que bandas como Trivium, Ozzy Osbourne, Anthrax, Napalm Death, el cantante de Foo Fighters, hicieron conciertos y proyectos benéficos para Chuck, además de que Kid Rock, Red Hot Chili Peppers y Korn subastaran artículos personales de ellos para ayudarlo. Y aunque todo esto funcionó y Chuck fue operado gracias a esto, más tarde el tumor volvió a aparecer, lo cual terminó acabando con su vida. Y para honrar su memoria, bandas como Atrocity, Incantation, Nocturnal Breed, Cradle of Filth, Akercoke, Kalenish Circle, Mokoma y Cyclone realizaron covers de canciones de Dead. Curiosidad número 9. El sonido de la perseverancia posee la segunda de las únicas dos canciones instrumentales de Dead. La primera es Cosmic Sea de Human, pero Voice of the Soul se grabó durante las sesiones del disco Symbolic, en donde se terminó descartando del listado de canciones. Este disco también tiene un cover de Judas Priest de la canción Painkiller, siendo esta de las pocas canciones en donde Chuck canta con una voz limpia hasta el final. Además, todos los solos de guitarra de este disco tuvieron que ser reescritos. Curiosidad número 10. En 1990, justo cuando la banda tenía que comenzar una gira europea, Chuck a último momento se negó a viajar porque pensaba que la gira estaba mal organizada, al igual que una anterior gira europea en 1988, por lo que para cumplir con las obligaciones contractuales de la banda, Terry Butler y Bill Andrews siguieron adelante con la gira sin Chuck, presentándose con Walter Trashler en la guitarra, Louis Carrizales en la voz y bajo el nombre de Dead. Esto obviamente no le gustó nada a Chuck, así que inició acciones legales y despidió a los dos miembros de Dead y a su agente Eric Griff, quien también era coproductor de la banda y hoy en día es dueño de los derechos musicales sobre el material de Dead. Después de esto, Eric fue recontratado por Chuck para el disco Human, porque reconoció que más allá de todo, se pelearon por una tontería. Y Eric terminó grabando en el tercer disco de la banda una parte del teclado que se escucha a mitad de la canción Spiritual Hell.